víspera de los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo, el régimen de Venezuela apeló al mismo método que había aplicado antes y después de las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la detención arbitraria de opositores y activistas, muchos de ellos extranjeros. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela había advertido antes de las últimas elecciones que el gobierno de Nicolás Maduro debía cesar de inmediato la detención de opositores o de quienes percibe como tales, como los defensores de los derechos humanos. Ese órgano, establecido en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a raíz de las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, concluyó que las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para infundir miedo en la población. También recordó que el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física viola las normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la desaparición forzada de personas. Se trata de crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque, según el informe. Patricia Tapatá es miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, defensora de los derechos humanos con formación en ciencias sociales, argentina, y como la mayoría de sus colegas dentro de la comisión hacen este trabajo ad honorem. Patricia, ¿cómo está? Buenos días, un gusto. Un gusto saludarla. Y nos preguntamos hasta qué punto estas recomendaciones, por llamarla de algún modo, de parte de la misión internacional, tienen eco en Venezuela. Bueno, es difícil decir que no tienen eco, porque imaginamos y por algunos comportamientos que va teniendo el gobierno bolivariano, indudablemente presta atención a lo que la comunidad internacional y los distintos órganos de vigilancia sobre la democracia en Venezuela va señalando. Sin embargo, no hay una modificación de comportamientos que se están no acentuando solamente, sino instalando y cada vez con nuevas modalidades siempre violatorias de derechos humanos. El gobierno de Venezuela, desde muy atrás, está desarrollando una política que, como usted lo anunció, está destinada a silenciar, a amedrentar y a eliminar, digamos, del escenario público a todo rastro de oposición, siempre decimos, o a quienes ellos consideran que son opositores. En ese sentido, líderes políticos, líderes sociales y activistas de derechos humanos están no solo siendo perseguidos, sino cada vez más encarcelados. Y a la vez el encarcelamiento, la privación de libertad de todas estas personas adquiere características por demás preocupantes en Venezuela. En el informe se detallan inclusive cuáles son los métodos, es decir, el secuestro, la violación de los derechos humanos en general, pero también torturas, la separación de familias, en fin, es un muestrario del horror de lo que se vive en Venezuela. Sí, la misión se creó en el año 2019 y desde entonces nosotros producimos un informe anual al Consejo de Derechos Humanos, que es quien nos da mandato, y una actualización en el mes de marzo. Las actualizaciones son breves, los informes son sustantivos, con material escrito, con un paper para, digamos, para la sala de conferencias del Consejo, etc. Y hemos ido abordando los distintos aspectos de la represión, en particular, por ejemplo, todo lo que fue el ataque masivo a las manifestaciones y las movilizaciones con resultados de muertes. Así iniciamos nuestra tarea. Después nos dedicamos al abordaje de las distintas fuerzas de seguridad y fuerzas militares. En otro informe detallamos cómo dos servicios de inteligencia, el SEBIN y la DGCIN, que son el Servicio
de Inteligencia Bolivariano a nivel civil y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, en un operativo coordinado ejecutan, desarrollan el plan de captura de la oposición y también trabajamos en el año 2023 un estudio en profundidad y detalladísimo de cómo el aparato judicial es parte del entramado de complicidad al que luego se suman otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral que conforman, digamos, un tejido que hace que Venezuela constituya diariamente un estado de persecución y que no deje lugar a la crítica ni a la libertad de asociación, de expresión y de circulación. Esta es la característica del aumento desmesurado y creciente de la represión en Venezuela, con datos especialmente preocupantes de las últimas semanas, meses, que puedo detallar luego. En la, Cuando habla del aparato judicial, evidentemente habla de la no tramitación, por ejemplo, de habeas corpus para quienes están detenidos. Sí, absolutamente. Eso es un poco más novedoso, pero debe señalarse además que digamos, en este aumento de las detenciones arbitrarias en una represión selectiva que está dirigida a defensores de derechos humanos y líderes políticos, se ha anulado cualquier vestigio que quedaba de las reglas del Estado de Derecho. Nosotros veníamos señalando la falta de independencia del Poder Judicial, pero a eso se ha sumado el irrespeto absoluto de los plazos de presentación de las personas. Por eso se habla de que las personas son capturadas en una modalidad de secuestro y no se brinda información sobre paradero, estado de salud ni fuerza que la detuvo. Entonces hay que esperar digamos, un tiempo absolutamente arbitrario que en manos del fiscal, el Tarek William Saab, o ahora reemplazado crecientemente en la comunicación externa por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dan a conocer que ellos sí tienen a una persona. Normalmente después de que se ha desplegado una campaña internacional reclamando por su vida y por su estado de salud. Esto es absolutamente irregular, pero se suma a la falta de defensa. Las personas detenidas son presentadas en audiencias que son inverificables. Las audiencias, la legislación venezolana obliga a que las autoridades presenten a un detenido a las 48 horas de producida la captura. Esto no se está respetando. No hay defensa privada y el gobierno se escuda diciendo que todo el mundo tiene defensa pública. Esto puede ser válido para un país donde la defensa pública se respeta. En Venezuela, los defensores públicos ni siquiera tienen contacto con el detenido y no pueden ver los expedientes. Esto quiere decir, se desconoce las razones en las cuales se funda esa captura y posterior detención, siempre en lugares que no son conocidos por las familias. Me recuerda el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya familia no tiene noticias de él desde diciembre de 2024. Ha salido la mujer y el hijo pequeñito de 2 años, han ido a Colombia a través de organismos defensores de derechos humanos, el gobierno argentino y coordinación de Estados Unidos, pero la madre se pregunta dónde está y cómo está, porque ha habido un video nada más, una foto nada más de este gendarme, ya le digo, de diciembre del año pasado y aún no hay noticias. Y ahí también me parece que es importante ver la impotencia de los gobiernos extranjeros, inclusive para reclamar por sus connacionales. Este muestrario de irregularidades y de transgresión de las normas del debido proceso
se ha instalado en Venezuela. Y a la vez, las autoridades venezolanas juegan con un lenguaje, están generando un lenguaje frente a situaciones novedosas, a ver, novedosas en un sentido, es decir, las dictaduras de muchos países han utilizado estas formas de represión. En Venezuela, como que le pegan algunas formas que pareciera que son en cumplimiento de presentación en audiencia judicial. Por ejemplo, ¿de qué sirve presentar en audiencia judicial si nadie está enterado el lugar, la hora, ni hay defensores que puedan dar fe? Esto ha pasado con el caso del gendarme, que además se extiende a una tendencia creciente en el gobierno de Venezuela de capturar extranjeros, sea en el ingreso o sea mientras desarrollan actividades en Venezuela. En el caso del gendarme, además, ese video que ellos difundieron, lo difundieron como para dar lo que se llama, en el lenguaje propio, una prueba de vida, lo cual no tiene nada que ver con un comportamiento de un Estado de Derecho. La prueba de vida lo dan los secuestradores cuando están extorsionando a las familias para que paguen un rescate y puedan ver al familiar con vida. Esa no es una modalidad legal para mostrar en qué lugar está alojado, en qué condiciones y sobre todo de qué se les acusa. Resumiendo, el gobierno de Venezuela está consagrando, instalando lo que la misión ya ha señalado desde hace 2 periodos y reiteramos en marzo pasado, que se comete el crimen de lesa humanidad por motivos de persecución en razón de persecución política. Me gustaría decir que este aumento de persecución a población extranjera que después es usada para tratos diplomáticos con gobiernos extranjeros, por un lado, pero sobre todo el incremento de represión y captura de líderes políticos de la oposición o de quien ellos perciben como opositores, en este caso altos dirigentes de derechos humanos, activistas de Provea, que son acusados adicionalmente de cometer actos de terrorismo, constituyen un entramado que forma parte de lo que la misión ya ha definido como crímenes de lesa humanidad basados en persecución por motivos políticos. Estas detenciones arbitrarias que guardan en sí una serie de características compatibles con la desaparición forzada de personas, no importa que ésta sea de corta duración, son crímenes gravísimos que el gobierno de Venezuela está tratando de encubrir con elecciones de las cuales no puede demostrarse ni su transparencia ni que realmente constituyan una decisión de ciudadanos en un entorno libre y democrático en camino a una convivencia pacífica. Todo lo contrario. Sabemos, además, en la última elección, el gobierno de Venezuela ha desafiado a organizaciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia al pretender que el Estado que la zona de la Guyana Esequibo sea parte de este proceso eleccionario eligiendo autoridades regionales. Esto fue advertido previamente con mucha claridad por las autoridades no solo de Guyana, de los Estados Unidos, sino de la propia Corte, pero el gobierno venezolano siguió adelante. ¿Hay una proporción de la cantidad de extranjeros que son detenidos en Venezuela? Hace 3 semanas eran aproximadamente algo más de 70 personas de las más diversas nacionalidades. Es importante decir que las razones esgrimidas coinciden todas en que estos extranjeros están o pretendieron ingresar a Venezuela
como parte de conspiraciones urdidas para desestabilizar al gobierno o generar violencia durante los procesos eleccionarios. Por supuesto, no hay ninguna evidencia que sostenga que esas conspiraciones son reales y tampoco es novedoso esta argumentación. El gobierno de Venezuela ha sostenido desde hace ya muchos años que hay permanentes planes para desestabilizarlo y atacarlo, y lo ha utilizado de manera creciente en el último tiempo, en particular con extranjeros, cosa que no sucedía antes. Antes los planes eran por venezolanos civiles y militares. No hay que olvidar que hay un alto número de militares venezolanos que continúan en prisión. Los presos por razones políticas son más de 1000 en Venezuela, y en particular esta captura de extranjeros se señala en más de 70 personas, pero todos los días hay nuevos detenidos. Nada que envidiarle a Cuba y nada que envidiarle a Nicaragua, que evidentemente utilizan el mismo método tanto con nacionales como con extranjeros. Patricia Tapatá, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.